Concejales, muy buenas noches. Sesión rara, al menos desde mi punto de vista. El oficialismo aprobó algo que trajeron ustedes. ¿Qué pasó? No, rara no. Para mí, las sesiones que deben ser en este Consejo Liberante. Me parece que el oficialismo recapacitó en esa postura de mucha soberbia que tuvo en las últimas sesiones y que viene hace un año de imponer desde la mayoría la imposibilidad, valga la redundancia, de poder generar proyectos que ayuden al crecimiento de Infune. Me parece que se han dado cuenta que la gente pide otra cosa, que en la calle necesita también un gesto de la clase política, pues nosotros en este Consejo Liberante venimos a generar proyectos para transformar de Infune y para ayudar a crecer, y la verdad que en los hechos de soberbia que han tenido en el último tiempo, de directamente no aprobar el proyecto, ni siquiera debatirlo en comisión, bueno, me parece que hoy han recapacitado y han aprobado el pase de comisión de 2 proyectos, pero además han aprobado por unanimidad una adhesión a la ley provincial 10.544 que hemos presentado en nuestro bloque, en la cual en términos personales me toca, dado que soy autora de este proyecto a nivel provincial, fui miembro informante en la legislatura en el año 2017, con la posibilidad de instituir el 17 de mayo como el Día para la Igualdad y la No Discriminación por orientaciones sexuales, por identidad o por elecciones de género. Así que la verdad que es un proyecto que intenta visibilizar y por sobre todas las cosas sensibilizar, que nos interpela a los seres humanos con la visibilidad que la tiene que generar por supuesto el Ejecutivo con distintas jornadas, aceptarnos dentro de la diversidad. En un momento, Rolly, yo lo decía en la comisión, y también es importante donde pareciera ser que el odio está al orden del día y que el fomento del odio, que muchas veces lo tenemos por parte de nuestro presidente, por parte del gobierno nacional, esto de ir generando enemigos, no nos olvidamos lo que dijo en Davos el presidente, vinculando a la homosexualidad con la pedofilia. Creo que más en estos tiempos es necesario que pongamos en marcha este tipo de proyectos que, como bien lo decíamos, no vamos a solucionar con una ordenanza los problemas de la diversidad, pero sí abrimos camino. Así que de ahora en más, como política pública, todos los 17 de mayo, que a nivel provincial ya se reconoció hace más de 8 años, ahora en este Consejo Liberante en la ciudad de Enfunes también instituimos el 17 de mayo como el día de la igualdad y la no discriminación a la diversidad sexual. Así que agradecemos también que haya venido el colectivo de la diversidad, porque la legislatura fue realmente algo que rompió muchas veces los esquemas que tiene un lugar institucional, muchas veces tan frío, muchas veces tan serio, tan conservador, que en esa sesión hayan asistido el colectivo LGTBI más, y que hoy acá en este Consejo Deliberante, que es la Casa de la Democracia, hayan estado las chicas, los chicos, el colectivo de la diversidad. La verdad que ha sido muy emocionante, y agradecer, como lo dije en la comisión, a la Municipalidad de Anfunes que haya destinado un área a la diversidad, pero por sobre todas las cosas a nuestros colegas concejales que acompañaron por unanimidad este proyecto que nace de lo que somos Anfunes. Si bien es un progreso como sociedad para los dianfunenses, la adhesión a esta ley, es una lástima que tenga que haber una ley que diga que no tenemos que discriminar. Y la verdad que yo creo que estamos en una época cultural, pero que además sabemos la lucha que ha tenido el colectivo, Rolly. Yo lo decía hoy, uno que les conoce, pero que además sabe esto de vivir siempre con miedo y con vergüenza, agachando la cabeza, siendo discriminados, señalados, pero además sin igualdad de oportunidades, porque muchas veces esto de caratular al otro por su derecho a elegir quién es algo que también dentro de las miserias humanas que estamos teniendo hoy, no digo en Dianfunes solamente, sino en todo el país. Yo creo que volver a hablar de este tema, volver a instituir este tema, que además rompe una mitología de creer que esto es una cuestión ideológica, que solamente la defensa de la diversidad y el vivir en una sociedad con respeto sea de una inclinación política. Me parece que esto es, como bien lo decís vos, nos suena raro que lo tengamos que implementar, pero ante la sociedad que tenemos es necesario que los estados y las instituciones puedan ser los que abran los caminos. Así que ojalá que se ponga en marcha, que también esto permita trabajar con las escuelas, y que se arme la Semana de la Diversidad y que nos interpelemos y que generemos debate y que escuchemos también a las nuevas generaciones, que muchas veces son ellas las que mejor se aceptan. Nosotros, las generaciones nuestras y un poco más grandes,
todavía vienen con ese sesgo cultural de no aceptación a la diversidad. El problema es que, como bien usted, el concejal lo explicaba, muchas veces es el mismo Estado quien los invisibiliza a esta gente. Totalmente, porque primero cuando hablas de la posibilidad laboral, muchas veces cuando hablas desde el lugar de la visibilidad, yo la verdad que agradezco a la presidenta, pero muchas veces entender que la agenda de género y la agenda de la diversidad hay una dicotomía. Digo, la agenda de la diversidad es la lucha por la igualdad y por la aceptación y el respeto a ser quien cada uno quiere ser. Entonces, estas marchas de orgullo, y esta lucha que viene de años, nosotros tenemos que entender el progreso que se viene haciendo, Rolly. En tiempo se creía que quienes eran homosexuales eran personas enfermas y se las sometía a tratamientos invasivos en el cual se hacían shock eléctricos en la cabeza para ver si se cambiaba esa mentalidad. O creer que era una cuestión de falta de macho, de límite. Digo, esta cosa que muchas veces viene desde un sesgo y que no podemos imaginar la cantidad de gente que sufre viviendo con ese miedo. Y que haya una ley, que nosotros podamos hablar con la libertad que lo hacemos y que la sociedad lo pueda aceptar, también habla nos puede tocar con nuestros hijos, todos tenemos un amigo, un familiar, que está silenciado, que tiene miedo. En esto de vivir en una sociedad donde necesitamos que el otro nos acepte, hay que enseñar, predicar y trabajar mucho en la aceptación al otro como es, no como queremos, como es. Así que esto es libertad. Digo, cuando se habla de libertad, esto es libertad. Vivir como quiero vivir, ser quien quiero ser. Esa es la verdadera libertad y en la que nosotros tenemos que ir predicando y dejar bien en claro que esto no tiene que ver nada con una cuestión ni con una agenda ideológica, porque esta es la agenda de la izquierda, de los woke y no sé qué. Esto es una agenda de la libertad, esto es una agenda de la sociedad, esto es una agenda humanista, de poder entender que podemos vivir en sociedad. Y aparte que la diversidad es enriquecedora, o sea, la diversidad, cuanto más amplios seamos, cuanto más diversos seamos, más se enriquece una sociedad, aprendemos. Esto de poder convivir, de poder compartir, de poder aceptar, de poder respetar. Pero es un sesgo cultural que tenemos que ir rompiendo barrera tras barrera. Y bueno, creo que la función pública, principalmente este Consejo Liberante, lo hemos logrado con esta ley, como lo hicimos en su momento en la provincia de Córdoba, que voy a contar una intimidad, pero nos tocaban muchos legisladores en ese momento, algunos pesos pesados, que tenían altos años de experiencia, que estaban horrorizados en ese momento porque encontraban invadida su legislatura. Y me parece que ahí es donde nos sensibilizamos mucho y dijimos, esta es la casa de la democracia y todos nosotros representamos al pueblo cordobés. En este caso representamos a los vecinos de Anfunes y es un orgullo que podamos tener adelante esta ley y que muchos criticarán, pero que los invito a que se interpelen. Esto es, ¿qué tanto acepto al otro? ¿Qué tanto respeto la vida del otro? ¿Qué tanto respeto al otro como quiere ser? Concejal Ramírez, hace ya por lo menos 3 o 4 sesiones usted viene hablando sobre los emprendedores y el trabajo, cómo iniciar el primer emprendimiento, todo lo demás. ¿Qué sucedió el día de hoy? Bueno, hoy se presentó parte de este plan estratégico de desarrollo productivo que lo hemos elaborado en base a las necesidades de los dianfunenses y en base a nuestro eje de campaña también en su momento. Como en sesiones atrás, como bien decía, se presentó un proyecto de la Escuela de Emprendedores para acompañar todo ese crecimiento, para que alguien que tenga una habilidad, a lo mejor manual o de poder realizar alguna actividad, lo pueda transformar y monetizar, que muchas veces es lo difícil, transformarlo en un proyecto de inversión o en un plan estratégico para poder llevarlo adelante. El segundo proyecto estaba relacionado con el banco de herramientas, porque una vez que tenga las habilidades, que pueda tener el plan de negocio, muchas veces no tengo el acceso a las herramientas, entonces teníamos como proyecto el banco de herramientas. Estos dos proyectos han sido votados negativamente sin tratamiento. Y este tercer proyecto que está relacionado con es un proyecto que se llama Programa Municipal Mi Primer Local, que está orientado principalmente a tratar de romper algunas barreras que tienen esos emprendedores que han estado desarrollándose y pudiendo crecer desde sus hogares, muchas veces
algún garaje o alguna habitación, ¿no? Y hoy, debido a la demanda y a ese crecimiento, quieren abrir un local comercial por primera vez. Imagínense a alguien joven que tenga ganas, que esté progresando dentro de su emprendimiento y quiere abrir un local comercial, y lo primero que encuentra son trabas del tipo burocráticas, trabas del tipo económicas, trabas de conocimiento incluso, porque realizar el trámite de apertura del primer local, principalmente tenemos que hacer la locación del inmueble. Ya ahí tenemos erogación de dinero, conseguir garante, saber si lo que estamos firmando lo vamos a poder llevar adelante o no, lo vamos a poder pagar. Luego, poder bajar la luz. Ya para bajar la luz hay que hacer trámites en la municipalidad, llevar libres de deuda, llevar los planos, bueno, toda una serie de documentación. Luego, una vez que tengamos ya, recién nos bajaron la luz, empezar con la construcción del local y finalmente hacer las habilitaciones pertinentes. Y esas habilitaciones implican no solo cumplir con cierta normativa, que nos parece correcto la normativa que hay que cumplir porque eso da seguridad, pero son costos, cargas burocráticas que muchas veces son trámites que uno va, pregunta, vuelve, va, hace, vuelve, y eso demora. Y no olvidemos que ya con todo esto empezamos a pagar el alquiler. Hasta poder empezar a vender el primer producto empieza a correr el alquiler, Y finalmente, bueno, esta inscripción a la Secretaría de Comercio e Industria implica pagar un impuesto y a su vez un impuesto provincial, un impuesto municipal y demás. Entonces, el salto de poder salir de tu casa al primer local es realmente un salto muy grande en conocimiento y en erogación de dinero. Entonces, lo que busca este proyecto es facultar al DEM a que empiece a generar herramientas, ¿no es cierto? Como nosotros, propuesta la primera es eximir impositivamente por los primeros 12 meses, pero también está en el acompañamiento, en la ayuda a estos emprendedores a facilitarle, que no sea un trámite burocrático, sino que sea algo que diga, quiero poner mi primer local, alguien que me acompañe, me ayude, me simplifique los trámites. Obviamente que el alquiler lo voy a tener que pagar, o sea, hay erogaciones de dinero que voy a poder hacer. Pero quizás hasta pensamos brindarle un matafuego, brindarle una luz de emergencia, decirle dónde la tiene que poner, ayudarle a presentar el plano, la documentación. Pero creo que es un proyecto muy interesante, sobre todo para fomentar, porque después no nos olvidemos que cuando uno abre su primer local, tiene una obligación de estar atendiendo. Y cada día que cierra el local, es pérdida para el negocio. Por lo tanto, ahí es donde se empiezan a generar empleo genuino, donde empiezan la contratación de gente o de personas que hoy realmente no tienen una oportunidad. Entonces, es un proyecto que creemos que es completo, que cierra por todos lados, y agradecemos, bueno, al oficialismo por habernos acompañado y pasar la comisión para tratarlo, trabajarlo y enriquecerlo. Además, hay algo que tiene el proyecto, que lo hablamos con Rodrigo, cuando lo pensamos y lo diseñamos. Muchas veces DIEMFUNES está con este sesgo de frustración, ¿no? Y a veces cuando vos abrís tu primer local y no funciona y fracasas, muchas veces eso termina siendo un bloqueo para poder seguir emprendiendo. Por eso el proyecto, esta política pública, intenta fomentar a quienes abren su primer local. Es decir, hay uno de los requisitos para poder ser beneficiario de este programa, que son personas mayores de 18 años que no hayan tenido ningún antecedente económico inscripto en la municipalidad, y que de esta manera permiten generar un paso adelante, que es la apertura del local. Por eso la exhibición es de 12 meses, pero además, como decía Rodrigo, un acompañamiento. Es impulsar, es esto de acompañar, pero además decirle, che, no estás solo, metele para adelante, vamos. Y me parece que eso es también un poco la función del Estado, y por eso lo pensamos al proyecto que Rodrigo bien lo describía en esta cadena con respecto al plan integral, pero justamente eso, impulsar, acompañar, vamos, al que tenga ganas, al pibe que tenga ganas de emprender, que quiera abrir local, che, ahí va a estar el Estado, al lado, acompañándote, asesorándote, pero también eximiéndote. Y vamos a decir algo, Rodrigo, porque no lo dijimos en la sesión, y esto es importante, porque se eximen. Nosotros tenemos empresas, hay una empresa de DIEMFUNES que se eximió por 15 años, todo tipo de tasa, y digo, bueno, si se puede con esas empresas que se eximen tanto 15 años de gracia,
pero que además generaron un empleo que quedó en el tiempo, digo, que en los últimos años no creció y que tampoco generó la expectativa que tenía. ¿Cómo no va a haber posibilidades económicas de que el municipio pueda eximir a quien abre su primer local por 12 meses? Es decir, las condiciones están dadas. Si se pueden para unos que son grandes y que se las eximen por 15 años, ¿cómo no se va a poder para los chicos que son por 12 meses? Dependiendo del tipo de comercio, se requiere cierta capacitación obvia para poder ejercerlo. Pero algo que radica en cualquier rubro comercial es que a la hora de abrir el local se le pide que tengan un matafuego. ¿Se los capacita a los comerciantes para el uso de este matafuego? Bueno, creo que son todas las cuestiones, no es un requisito tener la capacitación, sí tenerlo en principio, pero creo que hay muchas políticas públicas que se pueden realizar. O incluso una reglamentación, es decir, junto con esta ordenanza, poder reglamentar cosas adicionales que hoy no lo preveo, las podemos llegar a agregar. Por ejemplo, nosotros de una cuestión personal y la cuestión privada, nosotros hemos hablado con los bomberos para capacitar a todos nuestros colaboradores para el uso del matafuego como un plan de capacitación anual que llevamos adelante en todo lo que es el plan de evacuación, donde hay brigadistas, donde se hacen simulacros, creo que eso también puede llevarse a este proyecto de mi primer local. La verdad que la ayuda pueden ser diversas y de distintos. Lo importante es poder visualizarlo, entender de las dificultades que tiene un emprendedor para poder dar este salto y acompañarlo en todo lo que le haga falta. El tema es que ya se dio el primer paso, al menos se logró la exhibición de un año de la tasa de impuestos. En verdad se pasó a comisión para trabajarlo, para tratarlo, para ver qué más se puede agregar y falta después la aprobación, que esperamos que continúen con esta... Que empuje la gente para que nos aprueben, así como están con esta bondad, que sigan metiendo si sale el proyecto porque realmente son proyectos superadores. Por lo visto, la sesión de hoy ha sido favorable. Sí, Lo que veo es sonrisa en ambas caras y no quisiera quitar esa sonrisa, pero nobleza obliga. ¿Qué pasó con la respuesta del Tribunal de Cuentas? bueno, déjame darte un poquito de un detalle de otro proyecto antes de saltar de la sesión, que es el otro proyecto que creemos que es muy importante para la ciudadanía. Es el proyecto del área de la Dirección de Estadística, ¿no? Es un proyecto que también pasó a comisión, es un proyecto que apunta a tener datos fidedignos al momento, tanto para lo privado como para lo público, es un proyecto que busca concentrar datos, porque muchas veces, tanto ya sea en empresas privadas o emprendedores que busquen realizar un proyecto, o estudiantes que estén haciendo un proyecto de investigación, o incluso la misma secretaría dentro del área, de las distintas áreas de la municipalidad, que necesiten generar una planificación, es importante tener datos precisos y a su vez comprobados, ¿no? Creo que esta dirección lo que hace es darle un salto de calidad tanto a la gestión como a la calidad de datos que tiene hoy la ciudadanía, que como bien decíamos en la sesión, para poder obtener los datos tienen que pedir en una escuela, en la otra escuela, en la nación, en la provincia, en el área tal, en la otra área de la municipalidad, y muchas veces no los tienen a los datos, realmente o no los tienen a mano, y todos esos tiempos se demoran y se demoran y se demoran, y creemos que tener los datos concentrados es un gran salto en calidad institucional de políticas públicas, de políticas abiertas y sobre todo de apertura de los datos a la ciudadanía y a quien quiera conocer lo que está pasando en nuestra ciudad. Así que no quería dejar de mencionar ese proyecto que también pasó a comisión y lo hemos trabajado y la verdad que ha sido, creo que un buen gesto, pero sobre todo algo que va a ser, que muchas veces dicen es del bloque. En verdad el beneficio es para los diamfunenses y para incluso para no fuera de Diamfune que quieren venir a emprender acá en Diamfune, no solo porque lo hayamos presentado nosotros, nos beneficia en forma personal, simplemente nosotros somos un instrumento de muchas voces que nos impulsan a tomar estas decisiones y estos proyectos.
Y además, perdón, Rodri, y además con la estadística te permite tener un diagnóstico concreto de lo que pasa en Dianfunes. Entonces, poder conocer cuál es la tasa de natalidad, cuál es la tasa de mortalidad, cuál es el sueldo promedio, cuántos chicos egresados están desempleados, cuánto tiempo tardan en poder tener su empleo, cuál es la trazabilidad que hay de los empleos con respecto a los estudiantes formados en escuela técnica. Pero además hay algo que tiene el proyecto, que también lo decíamos hoy, que es oneroso, porque es realmente ponernos a laburar, principalmente el Ejecutivo, en tejer redes con fundaciones, con la Universidad Nacional de Córdoba, con distintas instituciones científicas, con el CONICET, con el INTA, con distintas dependencias que están permanentemente basadas en datos precisos que eso permite. Trabajar sobre políticas públicas reales, lo hablamos en comisión, muchas veces vienen acá y le decimos, che, ¿qué van a hacer? No sé, porque acá está. Bueno, datos. Si yo quiero hacer tal cosa es porque tengo estos números. Y este centro de estadística se va a nutrir de todos esos entes independientes, ya sea o entes gubernamentales, nacionales y provinciales, porque da potestad al municipio de poder firmar, como también de distintas instituciones de Dianfunes que provean los datos, pero también el Ejecutivo. El Ejecutivo con sus políticas públicas, el Ejecutivo con los datos que recopila, por ejemplo, que los dispensarios empiecen a tomar un poco cuál es la problemática que hay, cuáles son mayormente las consultas, si hay de pediatría, si hay de ginecología, cuál es el proceso, si viene o no viene. Digo, cuando uno tiene datos, cuando uno tiene los números, puede planificar, puede proyectar, podemos crecer. Y creo que eso es un poco lo que planteamos en el proyecto, bien lo explicaba Rodrigo, porque además te pasa al sector privado. ¿Quién va a venir si no le podemos decir cuál es la proyección que hay acá, cuál es la potencia productiva que hay, cuál es el tema del clima, cómo es el suelo, cuántos estudiantes hay, cuál es la mano de obra que hay, cuál es la profesionalidad que hay, cuántos comercios hay? Porque este proyecto de mi primer local lo abrimos un poco con expectativas, pero si hubiéramos tenido datos y nos sentamos acá y decimos, che, abrimos un primer local, presentamos este proyecto, ¿por qué? Porque la estadística de los últimos 12 meses nos demuestran que los comercios cierran, los que abren, porque se encuentran con imposibilidad de poder pagar la tasa municipal. Es decir, todas esas cosas que nosotros palpamos en la calle, tenerlas con números da precisión. Incluso, fíjate lo importante que es este centro de estadística, que podría reflejar la eficacia de una ordenanza. Si hoy tenemos la cantidad de locales o la cantidad de incremento de apertura barra cierre de locales en la ciudad de Dianfunes, y después de esta ordenanza vemos que hay un incremento de apertura de locales, quiere decir que realmente fue una ordenanza que que causó un efecto dentro de la ciudadanía y dentro del comercio local. Pero hoy no lo sabemos, es una ordenanza que nosotros consideramos, pero va a ser difícil medirla sin un centro de estadística. Obviamente que el centro comercial tendrá sus datos, que habrá que pedirlo, habrá que hacer censo, para poder ver si esto funcionó, ¿no? Pero justamente el centro de estadística esta Secretaría de Estadística, o Dirección de Estadística, perdón, creo que es el lugar donde va a mostrar este tipo de políticas públicas si son efectivas o no. Entonces, muy importante ese proyecto, esperemos poderlo trabajar, darle forma y que realmente sea un beneficio para todos. Así que ahora sí te dejamos esta pregunta de... No, me quedé pensando en esto de las estadísticas y yo no sé si ustedes lo tomaron por ese lado, pero la concejal Kisakevich lo planteaba así. El análisis para aquellos que quieren emprender su proyecto, arrancar con su primer comercio, ¿les sirve esta estadística para hacer un estudio de mercado? Totalmente. Todo, o sea, el tipo de consumidor, o sea, uno puede medir millones de variables. Seguramente es una evolución, como todo, arrancará con los datos más relevantes, los más importantes, pero después uno puede empezar a desglosar esos datos y llegar a datos que son totalmente útiles, como por ejemplo la cantidad de hombres con respecto a la cantidad de mujeres. Eso te puede decir si abro una tienda de hombres o una tienda de mujeres, simplemente en rangos etarios, simplemente con ese dato decir a qué apunto o cuál es. Creo que hay muchísimos datos que pueden dar, incluso generar ideas o sesgos dentro de un comercio o un emprendedor que ya entiende de lo que está vendiendo, del comprador,
pero bueno, basado en datos. Es mucho más importante algo basado en datos que en yo creo. Y eso profesionaliza, ¿no? Nadie se imagina lo que profesionaliza los datos. Cuando dejamos de, yo siempre digo en mi ámbito privado, el majomenómetro, cuando dejamos de usar el majomenómetro y empezamos a trabajar con datos precisos, cuántos pacientes, cantidad de consultas, por especialidad, por rubro, o sea, cuando empezás a trabajar con datos precisos, la toma de decisiones se transforma en algo más profesional. Cuando uno va atrás de la intuición y tiene un grado de riesgo de equivocarse muy alto, y obviamente que cuando uno trabaja en el mundo empresarial o incluso en el mundo emprendedor, trabajar con riesgos muy altos implica quizás endeudarse por mucho tiempo, ¿no? Que lo vemos hoy en los emprendedores. Así que, bueno, justamente creo que esto viene a solucionar esos problemas. Bueno, nos podría servir también para saber cuántas comisiones barriales están en orden, están regularizadas y cuál es el estado de los barrios en la ciudad. Sí, eso, incluso la cantidad de calles, o sea, todos los pedidos de informe, cantidad de taxis, todos los pedidos de informe que nosotros estamos realizándole en las sesiones, no haría falta si tuviéramos una dirección de estadística, porque directamente consultaríamos en el ente y el ente tendría ese dato. Así que incluso se ahorrarían esos pedidos de informe también, ¿no? Me parece, concejal, que usted tiene ganas de pelear. No, la verdad que nosotros lo único que hacemos es defender nuestras convicciones, como decimos siempre, somos muy pasionales con lo que hacemos, pero a su vez le dedicamos muchísimas horas a estos proyectos. Entonces cuando uno trabaja, le dedica horas, está convencido que este es el camino, obviamente que lo va a defender con pasión. Es muy vehemente usted a la hora de defender los proyectos, concejal. Bueno, eso es una apreciación, yo lo defiendo como me sale de adentro, muchas veces más vehemente, muchas veces más técnico, realmente es una mezcla de las dos cosas, porque realmente cada proyecto tiene un trabajo muy intenso por detrás, entonces cuando uno trabaja y está convencido de lo que hace, lo va a defender a capa y espada, como se dice. Bien, ahora sí, a lo que quería remarcar, ¿qué sucede con el Tribunal de Cuentas y este pedido de informe que se hizo? Bueno, la realidad es que hemos hecho un pedido de informe muy concreto, muy Sí, puntual. preguntan sobre un comercio impuntual. ¿Qué se le vendió y cuánto se le compró, cuánto se le compró a un comercio puntual? Y la verdad que esperamos más de 25 días para una respuesta, yo diría hasta burlona, ¿no? Sí, que elude la respuesta. Está claro que evaden contestar y cuando no quieren contestar, algo atrás se esconde. Me parece que primero habla de la falta de transparencia que tenemos en este Ejecutivo hace mucho tiempo. Es muy contradictoria la nota. De hecho, Es técnico legal, pero con falta de ética, a mi criterio. No, es que técnico legal no está consolidado, porque justamente es pasible de poder iniciar un amparo judicial, dado que no han respondido cuando ellos les corresponden a la respuesta, porque incluso la ley de información pública es clara cuando dice que las respuestas tienen que ser claras y concisas, y en caso de que el órgano no tenga la respuesta, debe notificar a la persona a dónde debe buscarla. Esto nos contestaron de una manera muy evasiva, pero además contradictoria, como te decía recién, porque en un párrafo hablan como el control lo hacemos nosotros, onda, ¿qué me venís a pedir las facturas? Y después abajo dice, nosotros visamos. Y está bueno aclarar esto porque me parece que hay que empezar a ver cuáles son los deberes de funcionarios públicos y quienes están dentro del Tribunal de Cuentas. La ley 8102 es muy clara, la visación es un ítem de todas las responsabilidades que tienen el Tribunal de Cuentas dentro del 8102. Porque la visación legal tiene que ver con el cruzamiento, muchas veces del proveedor, con la factura, determinar que se le pague el monto asignado y a ello le llaman visación. Pero hay una atribución que tiene el Tribunal de Cuentas, que es el control de las cuentas municipales. Si yo le pregunto a doña Rosa y te pregunto a vos y a cualquier vecino, ¿qué es controlar? ¿Es visar? Cuando una maestra corrige un examen, mira, ve, evalúa, analiza. Visar es simplemente cotejar datos.
Cotejar datos. Dice que Alanis es proveedor, constatan de que la factura de Alanis sea correspondiente, voy a hablar de Alanis en este caso porque es la que estamos necesitando, sea correspondiente, el orden de pago corresponde a tal fecha, tal cosa, ha sido remitido, el cheque está acá, listo, perfecto. Ahora, el control de las cuentas municipales, si bien ellos toman algo que me parece que está bueno para debatirlo, incluso para llevarlo al derecho público, y tenemos un abogado que constituye el Tribunal de Cuentas que tranquilamente podría explicarlo, esto que se han atribuido como una cuestión de que el Tribunal de Cuentas no puede dar valoraciones. Está claro, la valoración es, che, no le compren a Alanis, cómprenle a Pedro. No puede decir eso el Tribunal de Cuentas, porque él no designa a quién le compran. Ellos tienen que poner foco en los números, en las cuentas, el manejo de las cuentas. Y esto es, por ejemplo, algo que sucede muchas veces y que lo vemos en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, los sobreprecios. ¿Cuánto sale un litro de pintura en impacto y cuánto sale un litro de pintura en otro lado? Con qué periodicidad se compran esos litros de pintura y para qué se compran esos litros de pintura? Porque acá lo que tenemos que ver es si el Tribunal de Cuentas realmente está controlando las cuentas de la municipalidad y se está viendo que la administración de los fondos vaya designada donde tiene que designar. Ellos no le pueden decir que en el Paico, en vez de comprar carne molida, compren bife de costeleta. Ellos no pueden, costeleta de cerdo, no pueden determinar eso, pero sí pueden decir que si pagan el kilo de costeleta de cerdo a 25.000 pesos, eso es sobreprecio. Por lo tanto, los tribunos de cuentas no deberían firmar esa factura. Si ellos, que ahora es necesario investigarlos también con el tema del festival, pagaron, por ejemplo, sobreprecios en la carne, sobreprecios en la bebida, sobreprecio en alquileres de algún equipo técnico, ellos pueden constatar, por más de que tengan una ley donde les permite una compra directa hasta 50 millones, pero ellos son responsables legalmente por las atribuciones del 8102, como dice específicamente, controlar las cuentas municipales. Entonces nos vamos a tener que empezar a meter qué es el control. El control no es la visación, porque dentro de la visación está dentro de la ley. Visar la legalidad, sí, por supuesto. Ellos tienen que visar la legalidad, pero tienen que controlar las cuentas municipales. Entonces, ellos tienen las órdenes de pago, porque nos ponen la copia que ellos tienen en su poder, fotocopias de órdenes de pago. ¿Por qué no las remitieron? ¿Por qué no nos pasaron los expedientes? ¿Por qué no nos dijeron a dónde tenemos que ir a acudir? Evidentemente no cumplió. Mañana vamos a presentar una nueva nota. En esa nueva nota va a ir este aviso que también de alguna manera la ley solicita que cuando la respuesta no haya sido precisa y esté fuera de lo que determina la ley, se vuelva a insistir marcando los errores en los cuales incurre la respuesta. En caso de que esa respuesta no esté acorde a la ley de información pública, nosotros vamos a ir con un amparo judicial. Porque las facturas, la plata, los nombres, los montos son públicos, muchachos. Esto, digo, a mí me parece vergonzoso que estén escondiendo bajo la mesa. Pero además, la función del Tribunal de Cuentas, la misma que hacemos nosotros, tanto la oposición, el oficialismo, no sé, seguramente levantará la mano, pero la oposición debe estar mostrando las facturas todos los días. Le debe estar advirtiendo a los vecinos de que hay irregularidades. El tema, concejal, que si para ustedes, que valga la redundancia, son concejales, les es dificultoso acceder a ese tipo de información, ¿qué puedo esperar yo o cualquier otro ciudadano común que no estamos en un cargo público? ¿Cómo accedemos a eso? Yo creo que, bueno, este instrumento que nosotros utilizamos, que no lo usamos como concejales, sino como ciudadanos, que es la ley de bajo información pública, la puede utilizar cualquier ciudadano. Nada más que tienen que llevar una nota haciendo referencia a esa ley, incluso nosotros les podemos dar el modelo de nota para solicitar cualquier tipo de información pública, desde factura. Lo que no se puede hacer a través de esa ley es violar la intimidad, por ejemplo, de un trabajador, el nombre, el sueldo, pero sí todo lo que sea información que sea pública. A ver, nosotros todos los de Enfunense contribuimos a través de nuestros impuestos o de las coparticipaciones para que se haga un monto de plata y la administre a alguien.
Ahora, nosotros tenemos todo el derecho de saber cómo se administra. Es público porque la plata es nuestra. No es de quien la gasta, es nuestra, es de los ciudadanos. Entonces, eso es información pública. Yo tengo que saber si lo llevamos a un seno familiar y yo le doy 3.000, 4.000 pesos a mi hijo para que los gaste. Después le tengo que preguntar en qué los gastaste. Tengo derecho para saberlo. Bueno, esto es lo mismo. Los ciudadanos tenemos derecho de poder preguntar en qué se gasta nuestra plata al municipio. Ahora, ¿cuál es la realidad? Cuando no te quieren mostrar los números, evidentemente, y por ahí la concejal es muy conservadora, haciendo que no te están queriendo mostrar los números. Hay una intencionalidad evasiva para no mostrarte los números. Por algo nosotros los pedimos, porque sabemos, porque intuimos, porque tenemos datos, porque nos dicen, porque hay... A ver, vamos a constatar este tipo de datos para después poder continuar con otro tipo de investigación. Esto es una punta de un ovillo y este es un solo proveedor. Existen muchos proveedores dentro de la municipalidad. Entonces, si nosotros podemos abrir el canal, ¿qué tendrían que hacer? Estas son las 7.500 facturas que hubo el año pasado. Están subidas en un portal de transparencia. Se gastaron para esto, con esto. Cuando uno hace bien las cosas no tiene miedo de mostrar los datos. Entonces, si vos respondés con evasiva, ocultando datos, evidentemente se puede desprender que no estás haciendo bien las cosas. Así que bueno, eso es lo que queremos saber nosotros. Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir instando. Pero hay una cosa que me gustaría también, como en su momento cuando empezamos a transmitir las sesiones en vivo, hemos puesto los nombres a los tribunos de cuentas. Entonces empecemos a visualizarlo, quién es el presidente, quién es el segundo, quién es el tercero. Empecemos a visualizar. Lo tenemos como presidente a Pedro Elías, tenemos a Jessica Lobrich, tenemos a Monteoliva, a Gabriel Monteoliva. A ver, los tres están detrás de esos números, no 1, 2 o 3. Uno podrá decir, bueno, yo soy minoría o no. No nos interesa. Nos interesa que los tres le muestren a los dianfunenses en qué se gasta su propia plata. Usted, concejal, hace referencia en este caso, porque la nota se refiere a eso, del gasto de dinero con respecto a lo que es el acceso a la información pública. En mi caso personal, yo le presenté una nota a la señora Intendente por mesa de entrada el día 23 de marzo del año pasado, pidiendo entrevistarla en su despacho con respecto a la Carta Orgánica. Todavía no ha tenido respuesta de dicha nota. No es fácil el acceso a la información. Bien, ese ya es una cita directa a la intendenta que habla del gobierno abierto que ella presenta, ¿no? Pero, o sea, esto es una ley, que si no se cumple, infringís con la ley. Robar está penado por la ley. No dar información pública está penado por la ley. Es una ley, es una obligación que tienen los funcionarios públicos de otorgar información pública a quien la solicita. Es una ley. Habla de la transparencia, habla del acceso a la información. Bueno, justamente esa ley es la que nosotros estamos utilizando como ciudadanos para poder obtener la información. De la lucha contra la corrupción, es básicamente eso. La ley viene a poner blanco sobre negro para amparar el derecho de los ciudadanos de poder conocer en qué se gasta su dinero, en qué se invierte. Volvemos a decir, el Estado es público. Todo lo que hace el Estado es público, es de conocimiento. Si bien se puede cuidar el derecho de los datos de la intimidad, porque hay una ley que los ampara, eso no quiere decir que no se pueda brindar la información. Es decir, si un proveedor compra o le vende a la municipalidad, esos datos tienen que estar. Si hay un decreto, por ejemplo, de donaciones, de subsidio, eso también es parte de todos los actos, todos los actos celebrados por el Estado municipal son actos públicos, salvo los especificados dentro de la Ley de Información Pública, que son datos que tienen que ver con el resguardo del Estado. Por ejemplo, en caso de que estemos en alguna controversia de guerra o alguna cuestión más diplomática, esos datos que son reservas y que hacen a la integridad del Estado. Ahora, esos datos acá en Dianfunes no están, o sea, no son los datos que queremos ni pedimos, son los datos que tienen que brindar. Trato de venir a todas las sesiones la más que puedo y veo lo que son las sesiones del Consejo Deliberante y trato de remontarme a cuando la señora Intendente habló en este recinto de transparencia, de apoyo al gobierno
y no veo que se esté cumpliendo nada de todo eso. Porque, por ejemplo, estamos ya en fecha que años anteriores se hubiese presentado el balance del festival. Hoy, por ordenanza municipal, no tenemos ese balance de acceso libre y público a través del Consejo. Y así con muchas otras cosas. Las palabras a Rolly se las lleva el viento. Yo creo que hay también un hartazgo de la gente con respecto a la política porque son más palabras que hechos. Y me parece que la coherencia hoy tiene que ser algo que garpe, pero que garpe para transformar, para mejorar la vida de la gente. Y si creo que hay algo, puntualizando en la intendenta, pero digo algo que le está pasando muchas veces a la política, es la incoherencia constante. Digo una cosa, hago otra, prometo una cosa, después hago otra. Y bueno, me parece que eso también la gente está llegando a un hartazgo. Nosotros tenemos que cuidar la democracia. Nosotros siempre hemos manifestado con Rodrigo que somos coherentes. Tenemos un pensamiento y una convicción que tiene que ver con el desarrollo de Enfunes. Lejos de enojarnos hoy porque nos acompañaron los proyectos, creyendo que por ahí muchas veces lo nuestro es un marketing, estábamos felices, nos viste vos con una sonrisa oreja a oreja, porque hay un laburo enorme, porque sabemos que estos proyectos son transformadores, porque atrás de este proyecto hay una pequeña mejora para Enfunes. Y siempre planteamos, hay mucho, mucho por hacer por esta ciudad. Ahora, hay que empezar así, con políticas públicas, con proyectos, con ideas. Y celebramos que acompañen nuestras ideas y que, porque no las arrogamos, es nuestro, esto es un logro nuestro. No, este es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto. Son iniciativas nuestras, y sí, seguramente porque estamos con una lupa, mirando la sociedad y pensando también en base a los valores que tenemos en Somos Infunes. En Somos Infunes hablamos de tres cosas: la transparencia como hecho fundamental, un gobierno abierto y participativo, y lo tercero es el fomento del desarrollo productivo. Sin laburo de Infunes no progresa. Si no pensamos en generar un proceso productivo que dé valor agregado y que permita el crecimiento, no vamos a tener salida. Entonces, en vez de celebrar las escuelas de policía, nosotros tenemos que estar celebrando escuelas de emprendedores. Tenemos que estar celebrando escuelas de innovación tecnológica. Tenemos que estar celebrando escuelas de formación y de capacitación para el desarrollo productivo. Tenemos que estar celebrando centros de estadísticas como la Dirección de Estadística Municipal, porque eso también nutre y da datos. Tenemos que celebrar proyectos como Mi Primer Local. Me parece que es esto, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Siempre lo hemos dicho con Rodrigo, el norte de Enfunes. Y yo quiero que en esto preguntarle cuál es el norte, hacia dónde queremos ir. Y nosotros queremos ir a un pueblo que tenga desarrollo productivo. Es la salida para que Enfunes esté mejor. Gracias. Concejales, muchas gracias. Muchas gracias.